Hay dinero para estar manteniendo a líderes corruptos, huevones e hijos de su chingada madre. Y padre también, porque no tienen nada de eso. Utilizan a la gente, la manipulan, les prometen cosas y vienen y amagan y quieren extorsionar al gobierno para que el gobierno de los impuestos del pueblo les dé dinero para estar alimentando esas organizaciones y estarlas manipulando. Ya hemos dejado claro que todos los apoyos sociales que requiera la gente van a ser de manera directa, sin intermediarios. Ya se acabó la época donde estos pseudolíderes sociales, mequetrefes de la política y extorsionadores, utilizan a la gente, las necesidades de la gente. Ellos vienen, negocian con el gobierno, le piden dinero al gobierno, al presidente municipal. La información que tengo es que este pseudolíder social lo que pretende es que le demos 500,000 pesos en estos momentos para liberar la avenida Chiapas, si no amenaza con quemar vehículos y hacer un desorden. El sol matutino iluminaba las calles empedradas de Uruapan cuando Carlos Manso caminaba hacia el Palacio Municipal. Era febrero de 2024 y el aire fresco de Michoacán contrastaba con la tensión que se respiraba en toda la región. A sus 52 años, Manso había visto cómo su tierra natal se desangraba entre la violencia del narcotráfico y la complicidad silenciosa de políticos acomodaticios. Buenos días, señor alcalde. Lo saludó María Elena, su secretaria, quien había trabajado en el ayuntamiento durante más de 20 años. Tiene una reunión con los regidores a las 9. Carlos asintió mientras revisaba los reportes de seguridad de la noche anterior. Las cifras eran alentadoras. Por tercer mes consecutivo, los índices de violencia habían disminuido en Uruapan, algo que muchos consideraban imposible en una región donde el crimen organizado había impuesto su ley durante décadas. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, María Elena?, dijo Carlos mirando por la ventana hacia la plaza principal donde algunos comerciantes abrían sus puestos, que hay gente que prefiere el caos porque les conviene. Es más fácil robar cuando todo está patas arriba. La reunión con los regidores comenzó puntual. En la mesa se sentaban representantes de diferentes partidos, pero la tensión era palpable, especialmente del lado de los regidores de Morena, el partido en el poder a nivel federal. Alcalde Manso, intervino el regidor Roberto Villareal, un hombre corpulento de unos 45 años. Hemos recibido, sugerencias sobre moderar el tono de sus declaraciones públicas. Carlos lo miró fijamente. Sus ojos, enmarcados por unas cejas pobladas y su bigote canoso, reflejaban una determinación que había construido a lo largo de años viendo sufrir a su gente. ¿Sugerencias de quién, Roberto? ¿De los mismos que han permitido que Michoacán se convierta en un campo de batalla? No es eso, alcalde. Es solo que, sus comentarios sobre los líderes del partido han causado molestias. En instancias superiores, Carlos se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la escuela primaria Benito Juárez, donde él mismo había estudiado décadas atrás. Recordó a su maestra de 5º grado, la señora Esperanza, quien siempre les decía: «La verdad duele, pero es lo único que nos hace libres». «Miren», dijo volviéndose hacia los regidores, «yo no llegué aquí para complacer a nadie. Llegué porque Uruapan se estaba muriendo, y la gente confió en que podíamos cambiar las cosas». El regidor Alejandra Morales, una mujer de 38 años que representaba al Partido Acción Nacional, tomó la palabra. «Carlos, todos reconocemos los avances en seguridad. Los datos hablan por sí solos. Pero Roberto tiene razón en que tus declaraciones están generando, resistencia política». ¿Resistencia? Carlos soltó una carcajada amarga. ¿Sabes cuál es la resistencia, Alejandra? Son las madres que perdieron a sus hijos porque los gobiernos anteriores prefirieron negociar con criminales en lugar de combatirlos. Esa es la resistencia. En ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor alcalde, soy reportero de TV Azteca. ¿Podríamos hablar sobre sus recientes declaraciones? El país quiere escucharlo». Carlos mostró el mensaje a los presentes. «¿Ven esto? Mientras aquí me piden que me calle, allá afuera hay gente que quiere escuchar la verdad». Roberto se removió incómodo en su asiento. «Alcalde, no es que queramos silenciarlo, pero debemos ser estratégicos. Usted sabe cómo funciona la política». «Exactamente». Carlos golpeó la mesa con la palma de su mano. «Así funciona la política. Con medias verdades, con compromisos pútridos, con abrazos hipócritas mientras la gente se muere en las calles». María Elena entró discretamente al salón. «Disculpe, señor alcalde. Tiene una llamada del gobernador». El silencio se hizo pesado en la habitación.
Todos sabían que esa llamada no sería precisamente de felicitación. Carlos miró a cada uno de los regidores antes de responder. Dile al señor gobernador que estoy en junta. Si quiere hablar conmigo, que venga a Uruapan a ver cómo se gobierna con dignidad. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Roberto intercambió miradas nerviosas con otros regidores morenistas. Carlos, dijo Alejandra con tono conciliador, entendemos tu posición, pero también debemos pensar en las consecuencias políticas. Sin apoyo del gobierno estatal y federal, muchos proyectos podrían verse afectados. ¿Sabes qué, Alejandra? Prefiero gobernar un año con dignidad que 20 años como lambiscón. Y entonces, como si el destino quisiera poner a prueba su determinación, sonó su teléfono. Esta vez era una llamada directa. Bueno, alcalde Manso, habla el coordinador de comunicación social del gobierno del estado. El señor gobernador necesita hablar con usted urgentemente. Ya le dije a mi secretaria que estoy ocupado. Señor alcalde, es sobre sus declaraciones de ayer. Hay preocupaciones legales. Carlos sintió como la sangre le hervía. Había llegado el momento que sabía que llegaría. Cuando hablas con la verdad, los cobardes te quieren asustar con amenazas. ¿Preocupaciones legales? ¿Por decir que ya no hay dinero para mantener líderes corruptos? Señor, sería mejor que habláramos en persona. No. Si tienen algo que decir, díganlo aquí, delante de mis regidores. Los regidores observaban la conversación telefónica como si estuvieran viendo un partido de fútbol en tiempo extra. Alcalde Manso, solo le sugerimos moderación en sus expresiones. Carlos colgó el teléfono. ¿Escucharon eso?, preguntó a los regidores. Eso es lo que pasa cuando tocas intereses. Te quieren asustar con preocupaciones legales. Roberto se aclaró la garganta. Carlos, tal vez deberíamos considerar... No. Carlos se levantó nuevamente. ¿Saben qué? Les voy a contar algo. Hace 3 meses, cuando llegué a este cargo, me buscó un señor muy bien vestido. Me ofreció 50,000 pesos mensuales solo por no hacer ruido. ¿Saben qué le dije? Todos permanecieron en silencio. Le dije que se fuera a chingar a su madre. ¿Y saben por qué? Porque mi dignidad no está en venta. En ese momento María Elena entró nuevamente, pero esta vez con una sonrisa. Señor alcalde, disculpe la interrupción, pero hay una manifestación espontánea en la plaza. La gente está pidiendo que salga a saludarlos. Carlos caminó hacia la ventana y efectivamente había unas 200 personas congregadas en la plaza principal. Llevaban pancartas que decían «Manso, la voz del pueblo» y «Así se gobierna con huevos». ¿Ven eso?, dijo Carlos señalando hacia la plaza. Esa es mi base política, no los despachos con aire acondicionado de la capital del estado. El regidor Roberto se veía cada vez más incómodo. Alcalde, entendemos su posición populista, pero... ¡Alto ahí! Carlos lo interrumpió. No me vengas con esa palabra. Populista es como le dicen los rateros a quienes sí trabajan para el pueblo. Alejandra intervino. Carlos, lo que Roberto quiere decir es que necesitamos encontrar un equilibrio. El equilibrio ya lo encontré, Alejandra. Se llama trabajar para la gente, no para los compadres. Carlos se dirigió hacia la puerta. La junta terminó. Voy a salir a saludar a mi gente, a los que sí me apoyan sin condiciones. Antes de salir se volvió hacia los regidores. Y por si se lo preguntan, mañana voy a dar una entrevista en Televisión Nacional. Voy a contar toda la verdad sobre la corrupción, sobre los pactos silenciosos con el crimen, sobre todo. Roberto se levantó alarmado. Carlos, eso sería un suicidio político. Roberto. Carlos lo miró con una mezcla de lástima y determinación. El suicidio político es vivir de rodillas. Yo prefiero morir de pie. Y con esas palabras, Carlos Manso salió del salón de juntas rumbo a la plaza, donde lo esperaba la gente que creía en él. No sabía que esa decisión cambiaría no solo su vida, sino la percepción que todo México tenía sobre lo que significa ser un verdadero servidor público. Mientras caminaba por los pasillos del Palacio Municipal, escuchaba los murmullos nerviosos de los regidores morenistas, quienes ya estaban haciendo llamadas para reportar lo que había pasado. Pero Carlos ya no tenía miedo. Había tomado una decisión que lo convertiría en el alcalde más incómodo del sistema político mexicano. Era las 6 de la mañana del día siguiente cuando Carlos Manso se levantó en su casa, una vivienda modesta en la colonia centro de Uruapan. Llevaba despierto desde las 4, no por nervios, sino porque tenía la costumbre de madrugar desde sus tiempos como comerciante de aguacates antes de dedicarse a la política. Su esposa, Carmen, una mujer de 48 años que había sido maestra durante más de 20 años, le preparaba café en la cocina. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer hoy?, le preguntó mientras le servía el café en una taza de barro que habían comprado en Pátzcuaro durante su luna de miel. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida,
respondió Carlos, mirando por la ventana el cielo que comenzaba a aclarar sobre las montañas michoacanas. Carmen se sentó frente a él. En sus ojos había preocupación, pero también admiración. Sabes que van a venir por ti después de esto, ¿verdad? Carlos tomó las manos de su esposa entre las suyas. Carmen, hace 20 años cuando nos casamos te prometí que siempre haría lo correcto. No voy a empezar a romper esa promesa ahora. El teléfono de Carlos había sonado toda la noche. Llamadas de políticos de todos los niveles, desde regidores hasta diputados federales, todos con el mismo mensaje. No hagas la entrevista, Carlos, piénsalo bien. La más insistente había sido la del secretario general de Morena en Michoacán, un hombre llamado Eduardo Ramírez, conocido por sus conexiones tanto en la política como en ciertos círculos empresariales de dudosa reputación. Manso le había dicho Ramírez la noche anterior: no seas pendejo. Si hablas mañana te va a cargar la chingada. ¿Me estás amenazando, Eduardo? No te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Hay formas de hacer política y formas de suicidarse políticamente. Entonces me suicido con dignidad. Y había colgado. Ahora, mientras desayunaba huevos rancheros que le había preparado Carmen, Carlos repasaba mentalmente los puntos que quería tocar en la entrevista. No llevaba notas escritas. Todo estaba grabado en su memoria y, más importante, en su corazón. A las 8 de la mañana llegó el equipo de TV Azteca. El reportero era José María Rosales, un periodista de 45 años con más de 20 años de experiencia cubriendo la fuente política. Rosales había seguido de cerca la administración de Manso y estaba genuinamente intrigado por este alcalde que parecía nadar contra la corriente. «Señor alcalde», dijo Rosales mientras los camarógrafos preparaban el equipo en el patio de la casa municipal. «¿Está consciente del revuelo que han causado sus declaraciones?» «Completamente consciente, José María. Y me da mucho gusto que hayan causado revuelo. Eso significa que dijimos algo que duele». La entrevista comenzó a las 10 de la mañana, en vivo para todo el país. «Buenos días, estamos aquí en Uruapan, Michoacán, con el alcalde Carlos Manso, quien ha causado controversia con sus recientes declaraciones. Alcalde Manso, usted dijo textualmente: ya no hay dinero para mantener líderes huevones, corruptos e hijos de su chingada madre. ¿Mantiene esas palabras?» Carlos miró directamente a la cámara. «No solo las mantengo, José María, las reafirmo. Y voy a explicar por qué». En ese momento, en oficinas gubernamentales de toda la República, funcionarios dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ver la entrevista. En Los Pinos, en el Palacio de Gobierno de Michoacán, en oficinas de Morena, todos sabían que lo que dijera Manso en los siguientes minutos podría cambiar el panorama político. «Mire, José María», continuó Carlos, «yo llegué a la alcaldía de Uruapan porque la gente estaba harta de que los políticos prometieran una cosa y luego hicieran exactamente lo contrario. Harta de que mientras ellos se enriquecían, las familias no podían ni salir a la calle por miedo a la delincuencia. ¿Y qué ha logrado usted en estos meses? Los números hablan por sí solos. Hemos reducido la violencia en un 40% sin hacer un solo pacto con criminales, sin abrazos, sin componendas, sin esa hipocresía de abrazos no balazos mientras por debajo de la mesa se negocia con delincuentes». En la capital del estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya veía la entrevista desde su oficina. Sus asesores lo rodeaban como buitres esperando instrucciones. «¿Qué hacemos, gobernador?», preguntó su secretario particular. «Por ahora nada, dejen que se ahogue solo». Pero Ramírez Bedoya sabía que Manso no se iba a ahogar solo. Era demasiado inteligente y, peor aún, tenía razón en muchas de las cosas que decía. De vuelta en la entrevista: «Alcalde Manso, usted ha criticado duramente a líderes de Morena, el partido del presidente López Obrador. ¿No teme represalias?». Carlos soltó una risa que sonó más a liberación que a diversión. «José María, ¿sabes qué es lo que más temen los corruptos? La luz. A ellos les conviene la oscuridad, el silencio cómplice, las reuniones a puerta cerrada donde se reparten el botín. ¿Está diciendo que hay corrupción en el gobierno federal? Estoy diciendo que hay corrupción en todos los niveles de gobierno, José María. Federal, estatal, municipal. Y que mientras nosotros nos peleamos por colores de partido, los verdaderos beneficiarios son los mismos de siempre, los que viven del sistema podrido». En ese momento el teléfono de Carlos comenzó a vibrar. Era una llamada tras otra. Políticos, empresarios, incluso algunos que se identificaban como enviados especiales, querían hablar con él urgentemente. «Alcalde», continuó Rosales, «sus críticas han sido especialmente duras hacia el manejo de entonces la seguridad a nivel federal. ¿Considera que la estrategia de abrazos no balazos ha sido un fracaso?». Carlos se inclinó hacia adelante, mirando directamente a la cámara. «No ha sido un fracaso, José María.
ha sido una traición. Una traición a todas las familias que han perdido seres queridos mientras los gobiernos negocian con criminales. En redes sociales, el hashtag #Vea Manso tiene razón comenzó a ser tendencia nacional. Los comentarios se dividían entre quienes aplaudían su valentía y quienes lo acusaban de traicionar al partido. ¿Y qué propone usted como alternativa? Lo que estamos haciendo en Uruapan. Trabajar de verdad. Coordinar con las fuerzas federales que sí quieren combatir el crimen, no con las que quieren negociar con él. La entrevista duró 45 minutos. En ese tiempo, Carlos habló de todo. De los sobornos que había rechazado, de las amenazas que había recibido, de los políticos que le habían pedido moderación mientras sus municipios se desangraban. Para finalizar, alcalde Manso, ¿cuál es su mensaje para la gente que está viendo esta entrevista? Carlos miró a la cámara con una intensidad que atravesó las pantallas de millones de hogares mexicanos. Mi mensaje es simple. No se dejen engañar más. No permitan que les vendan como estrategia de seguridad lo que en realidad son pactos con criminales. No acepten que les digan que la corrupción es el mal menor. Exijan de sus gobernantes lo mismo que exigen de ustedes en sus trabajos. Honestidad, resultados y dignidad. Cuando terminó la entrevista, Carlos se quedó sentado unos minutos más de lo necesario. José María se acercó a él. Alcalde, ¿se da cuenta de lo que acaba de hacer? Sí, José María, acabo de firmar mi sentencia de muerte política. ¿Y sabes qué? Nunca me he sentido más vivo. Mientras el equipo de televisión recogía sus cámaras, el teléfono de Carlos no paraba de sonar. Llamadas de todo el país, periodistas que querían más entrevistas, ciudadanos que lo felicitaban, políticos que lo insultaban. Pero la llamada que más lo marcó fue la de doña Esperanza Morales, una señora de 72 años de Uruapan cuyo hijo había sido asesinado por criminales 2 años antes. Alcalde Manso, le dijo con voz temblorosa pero firme. Gracias por decir lo que muchos no se atreven a decir. Mi hijo estaría orgulloso de saber que hay alguien que no le tiene miedo a la verdad. Esa noche Carlos cenó con Carmen en silencio. Ambos sabían que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo el alcalde de Uruapan. Se había convertido en un símbolo incómodo para algunos, inspirador para otros. ¿Te arrepientes?, le preguntó Carmen mientras lavaban los platos. De muchas cosas me arrepiento en la vida, Carmen. De haber esperado tanto tiempo para decir la verdad también. Pero no se arrepentía de la entrevista. No se arrepentía de haber puesto el dedo en la llaga de un sistema que había normalizado la mediocridad y la corrupción. Lo que Carlos no sabía es que esa entrevista había puesto en marcha una maquinaria política que no descansaría hasta intentar destruirlo. Pero también había despertado algo que llevaba años dormido en México, la esperanza de que era posible hacer política diferente. Y eso, para los beneficiarios del sistema podrido, era mucho más peligroso que cualquier discurso oposito R. Era la prueba viviente de que otro camino era posible. El lunes siguiente a la entrevista, Carlos Manso llegó temprano a su oficina como siempre, pero algo había cambiado en el ambiente. María Elena lo recibió con una expresión preocupada que no pudo disimular. Buenos días, señor alcalde. Tengo que decirle que llegaron varios visitantes muy temprano preguntando por usted. ¿Qué tipo de visitantes? Hombres en trajes oscuros. Dijeron ser de la Secretaría de Hacienda Federal. Querían revisar los libros del municipio. Carlos no se inmutó. Había esperado que llegara este momento. ¿Les dijiste que todos nuestros registros están abiertos al público? Sí, señor, pero insistieron en que necesitaban una revisión exhaustiva de los últimos 6 meses. En la capital del país, en una oficina del edificio de la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Manuel Jiménez revisaba el expediente que acababan de abrir sobre el municipio de Uruapan. Jiménez, un hombre de 55 años con 30 años de carrera burocrática, sabía exactamente lo que significaba esa carpeta en su escritorio. Licenciado, le dijo a su asistente, quiero que este caso tenga prioridad absoluta. Necesitamos encontrar algo. ¿Algo específico, señor? Lo que sea. Facturas mal tramitadas, gastos sin justificar, cualquier cosa que nos permita iniciar un proceso administrativo. Mientras tanto, en Uruapan, Carlos se reunía con su equipo más cercano en el salón de Cabildo. Estaban presentes Alejandra Morales, la regidora panista que pese a las diferencias políticas había mantenido una relación profesional con él, el tesorero municipal, un contador llamado Fernando Ruiz, y el director de Seguridad Pública, el coronel retirado Gabriel Mendoza. La situación es la siguiente, les explicó Carlos. Nos van a auditoría. Van a revisar cada peso que hemos gastado, cada contrato que hemos firmado, cada decisión que hemos tomado. Fernando Ruiz, un hombre meticuloso que había mantenido los libros del municipio con transparencia casi obsesiva, levantó la mano.
Alcalde, nuestras finanzas están limpias. Tenemos todos los documentos, todas las facturas, todos. Los comprobantes. Lo sé, Fernando. Pero no van a buscar irregularidades reales. Van a buscar cualquier pretexto para crear un escándalo. El coronel Mendoza, un militar de carrera que había aceptado el cargo de director de seguridad después de su retiro, intervino. Alcalde, también hemos detectado movimientos extraños. Personas que no conocemos han estado preguntando por usted en varios barrios. ¿Qué tipo de personas? Digamos que no parecen turistas, ni tampoco periodistas. Carlos asintió. Había esperado esto también. En ese momento María Elena entró con un sobre cerrado. Señor alcalde, esto llegó para usted, sin remitente. Carlos abrió el sobre. Dentro había una fotografía de él saliendo de su casa esa mañana y una nota escrita a mano. La próxima vez que salgas sin escolta, piénsalo 2 veces. El coronel Mendoza tomó la nota. Esto es una amenaza directa, alcalde. Debemos reportarlo al Ministerio Público. Carlos soltó una risa amarga. ¿Al Ministerio Público? Gabriel, de Mendoza. ¿Verdad crees que van a investigar quién me está amenazando cuando probablemente ellos mismos están recibiendo órdenes de presionarme? Alejandra Morales, que había permanecido callada, finalmente habló. Carlos, tal vez deberías considerar suavizar el tono, al menos hasta que pase la tormenta. Carlos la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Alejandra, ¿sabes cuál es la diferencia entre un político y un estadista? El político piensa en las próximas elecciones. El estadista piensa en las próximas generaciones. Esa misma tarde, mientras Carlos revisaba informes en su oficina, recibió una visita inesperada. Roberto Villarreal, el regidor morenista, entró acompañado de 2 hombres que Carlos no conocía. Carlos, dijo Roberto con una sonrisa forzada, te presento al licenciado Martínez, del Comité Directivo Estatal de Morena, y al licenciado Hernández, asesor legal del partido. Los 2 hombres llevaban trajes caros y tenían esa expresión calculadora que Carlos había aprendido a reconocer en políticos profesionales. Señor alcalde, dijo Martínez, venimos a ofrecerle una salida digna a esta situación. ¿Una salida digna? Carlos se recargó en su silla. ¿A qué situación? Usted sabe a qué me refiero. Sus declaraciones han causado, digamos, incomodidad en instancias superiores. Que se incomoden. Esa era la idea. Hernández, el asesor legal, intervino. Señor alcalde, debemos ser claros. En este momento hay 3 investigaciones abiertas contra su administración. Una fiscal, una administrativa y una de la Comisión de Derechos Humanos por posibles abusos de autoridad en operativos de seguridad. Carlos se incorporó en su silla. ¿Abusos de autoridad? Coronel Mendoza, ¿tiene usted conocimiento de alguna denuncia por abusos? El coronel, que había estado presente durante toda la reunión, negó con la cabeza. Ninguna, señor alcalde. Todos nuestros operativos se han realizado conforme a derecho. Martínez sonrió con condescendencia. Señor alcalde, las denuncias se pueden generar. Siempre hay ciudadanos dispuestos a colaborar con las autoridades competentes. ¿Me está diciendo que van a inventar denuncias contra mí? Yo no estoy diciendo nada, señor alcalde. Solo le estoy explicando las consecuencias de mantener una postura, digamos, poco colaborativa. Carlos se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la plaza principal, donde algunas personas caminaban tranquilamente. Niños jugando, señoras haciendo compras, jóvenes conversando. Esa era la gente por la que había decidido pelear. ¿Y cuál es su propuesta?, preguntó sin volverse hacia sus visitantes. Simples, dijo Hernández. Usted hace unas declaraciones públicas reconociendo que se expresó mal, que apoya la estrategia federal de seguridad y que trabajará en coordinación con el gobierno estatal. A cambio, todas estas investigaciones desaparecen. Carlos se volvió hacia ellos. ¿Y si no acepto? Entonces las investigaciones continúan y creemos que encontrarán irregularidades. Siempre las encuentran. En ese momento el teléfono de Carlos sonó. Era Carmen. Disculpen, dijo a sus visitantes. Bueno, Carlos. La voz de Carmen sonaba alterada. Acaban de llegar inspectores de Hacienda a la casa. Dicen que necesitan revisar nuestras cuentas personales. Carlos cerró los ojos. La maquinaria estaba funcionando a toda velocidad. Está bien, Carmen. Dales todo lo que pidan. No tenemos nada que ocultar. Cuando colgó, Martínez lo miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Ves, Carlos? Esto apenas comienza. Pueden revisar tus cuentas, las de tu esposa, las de tus hijos si los tuvieras. Pueden investigar cada peso que has ganado en tu vida. ¿De verdad vale la pena tanto sufrimiento por un capricho? Carlos caminó hacia Martínez hasta quedar frente a frente con él. ¿Sabes qué es lo que ustedes nunca van a entender?
Esto no es un capricho, es una convicción. Las convicciones no pagan abogados, Carlos. Tienes razón, pero tampoco se venden. Roberto Villarreal, que había permanecido callado, finalmente habló. Carlos, piénsalo bien. No tienes que decidir ahora. Tómate unos días. No necesito unos días, Roberto. Mi respuesta es no. No voy a retractarme de nada porque no he mentido en nada. Martínez guardó unos documentos en su portafolios. Está bien, señor alcalde. Esperábamos que fuera más cooperativo, pero respetamos su decisión. Los tres hombres se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Hernández se volvió. Señor alcalde, permítame darle un consejo legal. Cuando empiecen los procesos va a necesitar buenos abogados. Los buenos abogados son caros. Y los malos políticos son baratos, respondió Carlos. Por eso el país está como está. Después de que se fueron, Carlos se quedó solo con el coronel Mendoza. ¿Qué opina, coronel? Que van a intentar destruirlo, señor alcalde. Pero también creo que subestiman a la gente de Uruapan. ¿A qué se refiere? La gente no es tonta, alcalde. Saben que usted ha trabajado por ellos. Van a ver estas investigaciones por lo que son. Una venganza política. Esa noche Carlos llegó a su casa más tarde que de costumbre. Carmen lo esperaba en la sala, rodeada de documentos que los inspectores de Hacienda habían revisado. ¿Cómo te fue?, le preguntó Carmen. Como esperábamos. Me ofrecieron un trato. Me callo y ellos se callan. Y les dije que se fueran a chingar a su madre. Carmen sonrió por primera vez en todo el día. Ese es el hombre con el que me casé. Pero ambos sabían que la lucha apenas comenzaba. Lo que no sabían es que en todo México miles de personas habían visto la entrevista y habían comenzado a organizarse. Grupos de ciudadanos, redes sociales, periodistas independientes, todos comenzaban a seguir de cerca lo que estaba pasando en Uruapan. Carlos Manso había tocado una fibra nacional. Y eso, para un sistema acostumbrado al silencio cómplice, era más peligroso que cualquier oposición política tradicional. En su oficina, mientras Tle revisaba los últimos reportes de seguridad, Carlos recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Alcalde, soy reportero de Canal 11. Queremos hacer un documental sobre su administración. El país necesita conocer la verdad. Carlos guardó el teléfono y miró por la ventana hacia las luces de Uruapan. Su ciudad, su gente, su responsabilidad. Mañana sería otro día de batalla. Pero él ya había decidido en qué trinchera iba a pelear. 3 semanas después de la visita de los emisarios de Morena, Uruapan se había convertido en el centro de atención nacional. Periodistas de todo el país llegaban diariamente para cubrir lo que los medios habían comenzado a llamar el fenómeno Manso. Carlos caminaba por las calles del centro histórico esa mañana de marzo, acompañado únicamente por el coronel Mendoza. Había rechazado la escolta adicional que le habían ofrecido, argumentando que un alcalde del pueblo no se podía aislar de su gente. «Buenos días, alcalde Manso», lo saludó doña Rosa, una vendedora de gorditas que tenía su puesto en la plaza principal desde hacía más de 20 años. «¿Cómo está usted?» «Muy bien, doña Rosa. ¿Cómo van las ventas?» «Mejor que nunca, alcalde. Desde que usted habló en la televisión, viene mucha gente de fuera a conocer Uruapan. Dicen que quieren ver cómo es un pueblo donde el alcalde sí trabaja». Esta conversación se repetía varias veces durante su recorrido matutino. Los comerciantes, los estudiantes, las amas de casa, todos tenían algún comentario positivo sobre lo que Carlos había dicho en la entrevista. Pero no todo era apoyo. Esa misma mañana, en su oficina, María Elena le entregó un sobre certificado. «Señor alcalde, esto llegó de la Secretaría de la Función Pública Federal». Carlos abrió el sobre. Era una citación formal para comparecer ante una comisión investigadora por posible uso indebido de recursos públicos y declaraciones que dañan la imagen institucional del gobierno mexicano. ¿Dañar la imagen institucional? Carlos leyó en voz alta, como si la imagen del gobierno no estuviera ya dañada por ellos mismos. El coronel Mendoza, que estaba presente, tomó el documento. «Esto es claramente una persecución política, alcalde». «Por supuesto que lo es, Gabriel. Pero ¿sabes qué? Van a descubrir que perseguir a alguien que no tiene nada que ocultar es más difícil de lo que pensaban». En ese momento sonó el teléfono. Era José María Rosales, el reportero que había hecho la entrevista original. «Alcalde Manso, ¿ya vio las tendencias en redes sociales?» «No uso redes sociales, José María». «¿Qué pasa?» «Hay una campaña masiva de apoyo hacia usted. El hashtag Yo apoyo a Manso es tendencia nacional desde ayer. Y no solo eso, hay manifestaciones programadas en más de 20 ciudades para este fin de semana, pidiendo que otros alcaldes sigan su ejemplo». Carlos se quedó callado por unos segundos. «¿Manifestaciones?» «Sí, alcalde.
La gente está organizándose. Dicen que usted les devolvió la esperanza de que es posible hacer política diferente. Después de colgar, Carlos se quedó pensativo. No había buscado convertirse en un símbolo nacional, pero entendía que ya no se trataba solo de él o de Uruapan. Esa tarde llegó a su oficina una visita inesperada. El alcalde de Guanajuato, Roberto González, del Partido Acción Nacional, acompañado de la alcaldesa de Guadalajara, Patricia Martínez, de Movimiento Ciudadano. Carlos, dijo Roberto después de los saludos formales, venimos a ofrecerte nuestro apoyo y a proponerte algo, añadió Patricia. ¿Qué tipo de propuesta? Roberto se inclinó hacia adelante. Queremos formar una alianza de alcaldes, independientemente del partido, unidos por una sola cosa, gobernar con transparencia y para la gente. Patricia continuó. Ya somos 12 alcaldes de diferentes partidos. Todos enfrentamos las mismas presiones, las mismas amenazas por parte de las mafias políticas de nuestros propios partidos. Carlos los escuchó con atención. ¿Y qué proponen específicamente? Un manifiesto público, explicó Roberto, donde nos comprometamos a gobernar con transparencia total, sin pactos con criminales, y donde denunciemos públicamente cualquier intento de presión política. Queremos llamarla la Alianza de Alcaldes Dignos, añadió Patricia, y queremos que tú seas el coordinador nacional. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. La propuesta era tentadora, pero también sabía que significaría convertirse en el blanco principal de todos los grupos de poder que se beneficiaban del sistema actual. ¿Saben lo que eso significa?, les preguntó. Significaría declarar la guerra a toda la clase política tradicional, de todos los partidos. La guerra ya está declarada, Carlos, respondió Roberto. La declararon ellos cuando decidieron que la corrupción era un costo aceptable de hacer política. Patricia asintió. La diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de pelear unidos en lugar de que nos vayan destruyendo uno por uno. Esa noche Carlos cenó con Carmen en su casa. Le Paz contó sobre la propuesta de los alcaldes. ¿Qué piensas?, le preguntó. Carmen permaneció callada unos minutos, masticando pensativa un pedazo de pollo. Pienso que ya no hay vuelta atrás, Carlos. Ya eres un símbolo, te guste o no. La pregunta es si vas a usar ese simbolismo para cambiar las cosas o si vas a dejar que te destruyan sin pelear. ¿No tienes miedo? Tengo terror, respondió Carmen honestamente. Pero también tengo orgullo. Orgullo de estar casada con un hombre que no se vendió. Al día siguiente, Carlos convocó a una conferencia de prensa en la plaza principal de Uruapan. Llegaron periodistas de todo el país, ciudadanos, políticos locales y también algunos observadores que claramente no eran reporteros. He convocado esta conferencia, comenzó Carlos, para hacer varios anuncios importantes. Primero, acepto la citación de la Secretaría de la Función Pública. Iré a Ciudad de México a comparecer ante la comisión investigadora. Pero no iré solo, iré acompañado de todos los documentos que demuestran que en Uruapan cada peso público se ha manejado con transparencia. Un murmullo de aprobación se extendió entre los asistentes. Segundo, acepto formar parte de la Alianza de Alcaldes Dignos. México necesita una nueva forma de hacer política y esa nueva forma comienza con nosotros, los que estamos más cerca de la gente. Los aplausos fueron más fuertes esta vez. Y tercero, Carlos hizo una pausa dramática. Invito a todos los ciudadanos de México que estén hartos de la política tradicional a que exijan de sus gobernantes lo mismo que nosotros estamos demostrando aquí en Uruapan: transparencia, resultados y dignidad. Entre los asistentes estaba Martín Espinosa, un periodista independiente que había seguido de cerca el caso Manso desde el principio. Alcalde, le preguntó Martín, ¿no teme que esta alianza sea vista como una plataforma política para futuras elecciones? Carlos sonrió. Martín, yo no tengo aspiraciones políticas más allá de ser un buen alcalde de Uruapan. Pero sí tengo aspiraciones para mi país. Aspiro a que mis conciudadanos no tengan que elegir entre corruptos y menos corruptos. Aspiro a que la honestidad deje de ser noticia y se convierta en norma. Esa misma tarde, mientras Carlos revisaba documentos en su oficina preparándose para su comparecencia en Ciudad de México, recibió una llamada que no esperaba. Bueno, alcalde Manso, habla el presidente municipal de Monterrey. Quiero unirme a su alianza. Era la primera de muchas llamadas similares que recibiría en los siguientes días. Alcaldes de Puebla, de Mérida, de Tijuana, de ciudades grandes y pequeñas de todo el país. Todos querían formar parte de lo que había comenzado como un grito desesperado contra la corrupción y se había convertido en un movimiento nacional. Una semana después, Carlos viajó a Ciudad de México para su comparecencia. Lo acompañaban el coronel Mendoza, Fernando Ruiz, el tesorero municipal y 2 abogados que habían ofrecido representarlo gratuitamente.
antiguos funcionarios federales que habían renunciado por diferencias éticas con sus superiores. La comparecencia se llevó a cabo en un salón del edificio de la Secretaría de la Función Pública. Frente a Carlos se sentaron 5 funcionarios federales, todos con expresiones que iban de la seriedad profesional al desprecio mal disimulado. Señor Manso, comenzó el director de la comisión, un hombre llamado licenciado Vázquez. Está usted aquí por declaraciones que consideramos inapropiadas para un servidor público y por posibles irregularidades en el manejo de recursos municipales. Licenciado Vázquez, respondió Carlos con calma, he traído todos los documentos que solicitan. Cada factura, cada contrato, cada gasto de mi administración. Todo está aquí, transparente y legal. Vázquez hojeó los documentos sin mucho interés. Eso lo determinaremos nosotros, señor Manso. Pero primero queremos hablar de sus declaraciones. ¿Mantiene usted que existen líderes corruptos en el gobierno federal? Carlos se inclinó hacia adelante. Licenciado, ¿de verdad me está preguntando si mantengo que existe corrupción en el gobierno mexicano? Le estoy preguntando si mantiene declaraciones específicas que dañan la imagen institucional del país. La imagen institucional del país no la daño yo con mis declaraciones, licenciado. La dañan ustedes con sus acciones. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Señor Manso, está usted en una investigación formal. Le conviene mantener un tono respetuoso. Licenciado Vázquez, yo he sido respetuoso. Respetuoso con la ley, respetuoso con los recursos públicos, respetuoso con la gente que me eligió. Pero no voy a ser respetuoso con la corrupción. La comparecencia duró 3 horas. Carlos respondió cada pregunta con documentos, datos y testimonios. Al final, los funcionarios no pudieron encontrar una sola irregularidad en el manejo de recursos municipales. Señor Manso, dijo Vázquez al final, sus finanzas están en orden, pero mantenemos nuestra preocupación por el tono de sus declaraciones públicas. Licenciado, ¿me está pidiendo que mienta? Le estoy pidiendo que sea más institucional en sus expresiones. Carlos se levantó de su silla. Licenciado, cuando la institución funcione, yo seré institucional. Mientras la institución sea sinónimo de complicidad con la corrupción, yo seguiré siendo un ciudadano que dice la verdad. Y con esas palabras, Carlos Manso salió del edificio de la Secretaría de la Función Pública. Afuera lo esperaban decenas de periodistas y ciudadanos que habían viajado desde diferentes estados para mostrarle su apoyo. Alcalde Manso, ¿cómo se siente después de la comparecencia?, le gritó un reportero. Carlos se detuvo frente a las cámaras. Me siento como me he sentido desde el primer día, orgulloso de representar a la gente de Uruapan y orgulloso de decir la verdad aunque incomode. ¿Qué sigue ahora para la Alianza de Alcaldes Dignos? Seguimos trabajando, cada uno en su municipio, pero unidos en el compromiso de demostrar que es posible gobernar diferente. 6 meses después, la Alianza de Alcaldes Dignos había crecido a más de 80 municipios de todo el país. Las encuestas nacionales mostraban que Carlos Manso tenía niveles de aprobación más altos que cualquier político nacional. Pero más importante que los números, había algo que había cambiado en México. La gente había dejado de resignarse. Ciudadanos de todo el país comenzaron a exigir de sus gobiernos locales la misma transparencia y honestidad que habían visto en Uruapan. En su oficina, una tarde de septiembre, Carlos recibía el reporte semanal del coronel Mendoza. Los índices de violencia siguen bajando, alcalde. Llevamos 8 meses consecutivos de reducción. ¿Y las finanzas municipales? Fernando Ruiz, que también estaba presente, sonrió. Por primera vez en 10 años, Uruapan va a cerrar el año con superávit, sin endeudar al municipio y cumpliendo todos los compromisos de campaña. Carlos miró por la ventana hacia la plaza principal. Era la misma vista que había tenido desde el primer día, pero algo había cambiado. Las calles se veían más vivas, la gente caminaba con más confianza, los comercios prosperaban. ¿Saben qué es lo que más me gusta de todo esto?, les dijo a sus colaboradores. Que demostramos que es posible, que no eran necesarios los pactos pútridos, ni la corrupción, ni los compromisos con criminales. María Elena entró con un sobre. Señor alcalde, llegó esto de Los Pinos. Carlos abrió el sobre. Era una invitación formal a una reunión con el presidente de la República. ¿Qué dice, alcalde?, preguntó el coronel Mendoza. Carlos dobló la carta y la guardó. Dice que el sistema quiere negociar. ¿Y qué va a hacer? Carlos sonrió. Lo mismo que he hecho desde el primer día. Representar a la gente de Uruapan con dignidad. Esa noche, mientras cenaba con Carmen, ella le preguntó sobre la carta. ¿Vas a ir? Claro que voy a ir, pero no voy a ir a negociar. Voy a ir a escuchar qué tiene que decir el presidente. Y después voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre, mi trabajo. Carmen lo miró con esa mezcla de amor y admiración que había crecido durante estos meses difíciles.
¿Te das cuenta de lo que has logrado, Carlos? ¿Qué he logrado? Le devolviste a México la idea de que es posible hacer política con dignidad. Carlos tomó la mano de su esposa. No, Carmen. Yo solo demostré lo que la gente ya sabía, que merecemos algo mejor que políticos corruptos y cínicos. Mientras tanto, en 1987, redes sociales, el hashtag OwnPro México merece alcaldes como Manso se había convertido en tendencia permanente. Videos de ciudadanos de todo el país exigiendo transparencia a sus gobiernos locales se viralizaban diariamente. Carlos Manso había logrado algo que ningún político mexicano había conseguido en décadas: unir a los ciudadanos no en contra de algo, sino a favor de algo. A favor de la dignidad, de la transparencia, de la idea revolucionaria de que los servidores públicos debían servir realmente al público. Y aunque el sistema político tradicional seguía intentando silenciarlo, comprarlo o destruirlo, había descubierto algo que los incomodaba profundamente. Es muy difícil destruir a alguien que no tiene nada que ocultar y que cuenta con el apoyo genuino de la gente. El alcalde de Uruapan se había convertido en algo más que un funcionario municipal. Se había convertido en la prueba viviente de que otro México era posible. Y eso, para quienes habían construido sus fortunas y su poder sobre la base de la corrupción y la mediocridad, era más peligroso que cualquier oposición política tradicional, porque Carlos Manso no había atacado al sistema desde afuera. Lo había desafiado desde adentro, demostrando día a día que las excusas que habían usado durante décadas para justificar la corrupción eran exactamente eso: excusas. La revolución de la dignidad había comenzado en Uruapan, Michoacán, y ya nadie podía detenerla.